apareciendo más ciudades perdidas. Informe del antropólogo Álvaro Soto. El santuario de Monguí, una joya renacentista y barroca de América. Detalles con el maestro Eduardo Serrano. Continúa el desfile de los monarcas de principios del siglo XX. Comenta el profesor Alfonso Ricaurte. El conocimiento nos abre las puertas de la comprensión y la inteligencia. Adelante, estamos descubriendo. Hoy nos encontramos en el sitio donde se imprimieron los derechos del hombre traducidos por el precursor Antonio Nariño. Bienvenidos, soy Sandra Karina Poli. Los grandes poblados rara vez ocurren de manera aislada. Casi siempre no deja de asombrarnos que en la cima de la cordillera oriental, en un pequeño poblado cerca a Sogamoso, hubiera surgido una joya arquitectónica y artística de la magnitud del santuario de Monguí. Se dice que el propio rey, don Felipe II, donó una importante reliquia para enriquecer el convento. ¿Por qué en Monguí? Aunque pensándolo bien, menos mal este tesoro se ubica en los tranquilos campos de Boyacá. Si estuviera localizado en una de nuestras grandes ciudades, es posible que este convento hubiera desaparecido durante alguna insurrección o para darle paso al progreso, como sucedió por ejemplo con el convento de Santo Domingo en Bogotá, en cuyo lote se levanta el Palacio de las Comunicaciones. El convento de Monguí vive y es parte del patrimonio cultural de los colombianos y del mundo. Allí está el maestro Eduardo Serrano, acompañado en esta ocasión por el padre Carlos Roberto Barrios, párroco de la Basílica de Monguí, quien nos revelará datos interesantes sobre la colección de arte de la parroquia. Adelante, maestro Serrano. Gracias, Sandra. Padre, desde que usted llegó a Monguí hace año y medio aproximadamente, se dedicó con muy buen sentido común a proteger las obras de arte, las numerosas obras de arte que tiene esta parroquia. Ha colgado los cuadros, las esculturas las ha puesto a salvo y así todos los elementos de mérito artístico. ¿Qué es lo que usted ha hecho para dar inicio a este museo y cuáles son sus planes para el inmediato y próximo futuro? Lo primero es agradecerle al padre Alonso Ojeda Soto, un sacerdote hijo de Monguí, que ha sido el guardián más grande tanto de la estructura, que él restauró prácticamente toda la estructura de la iglesia y del convento, y conservó todos estos cuadros con un celo muy bueno. En mi estadía aquí de ese año y medio, al ver los cuadros guardados, es como privar a la humanidad, a la gente que le gusta el arte, de estas reliquias de nuestra cultura y de nuestros grandes pintores. Entonces me dediqué a arreglar las piezas de los frailes antiguos y convertirlas en pinacotecas, para que los amantes del arte se deleitaran viendo estas obras. Y así hemos colgado en todas las piezas más de 100 cuadros que hay, destinados al principio para el culto y ahora pues por seguridad para el museo. Padre, se dice que aquí hay numerosas pinturas del taller de Vázquez y Ceballos, del taller de los Figueroa, de los grandes talleres santafereños y tunjanos. ¿Usted reconoce esas pinturas? Hay una pintura reconocida no tanto porque nos cuentan, sino porque está firmada por Vázquez, Arce y Ceballos, la Anunciación, cuya firma la encontramos aquí y su año, 1671. Y de los Figueroas encontramos varias. Esta es el desposorio de la Santísima Virgen, pero no tienen firma, no tienen que diga que es de él. Estudios, comparaciones, y se ha decidido que son de los Figueroas y esta de Vázquez y Ceballos. Así como ella, hay otras pinturas atribuidas a él. Según la tradición de Monguí, dicen que son 44 obras pintadas por Vázquez y Ceballos aquí en Monguí. Dicen, la tradición que estuvo aquí, pues también la historia dice que se perdió de Bogotá unos 9 años y aquí duró, dicen, viviendo con los frailes. Fuera de estos cuadros atribuidos a Vázquez y Ceballos, los que no están firmados, hay unos pequeños cuadros, los almorzaderos de Vázquez y Ceballos. Con eso él pagaba su almuerzo en las veredas cuando iba a visitar a las familias, salía a divertirse o a descansar
o con los frailes, entonces él pagaba su almuerzo pintando algo piadoso, algo dedicado a la reflexión y a la piedad. Caramba, qué bonita historia, padre. Padre, y cuénteme, ¿el pueblo de Monguí sabe lo que tiene? ¿Sabe de este riquísimo patrimonio? Sí, pero de manera especial los mayores. Los mayores saben lo que tienen aquí y lo han defendido ya 3 siglos. Han defendido su patrimonio cultural. El siglo pasado, con la expropiación de los conventos, Monguí cayó entre ellos, uno de ellos, la expropió a los franciscanos. Las obras de arte dieron la orden de ser rematadas y ser vendidas a Inglaterra, a los museos de Inglaterra. Nuestros antepasados, al oír eso y orientados por los frailes, escondieron todas estas obras de arte que hay aquí en unas cuevas en el páramo. Entonces allí las conservaron. Lo que sí se perdieron fueron las joyas que adornaban a la Santísima Virgen como reina de Boyacá, patrona de la diócesis hoy. Padre, otra cosa que me intrigó que usted me comentaba era que la mayoría de las pinturas del convento tienen el mismo tamaño. Ah, sí. ¿Por qué opina usted que es ese? Bueno, no sé nada de museos, ni soy experto en pinturas. Pero ya he aprendido bastante, padre. Hay muchos cuadros del mismo tamaño. Esos cuadros son encargos, supongo, ¿no?, que son encargos a escuelas de pintores de Santa Fe. Esos cuadros fueron traídos para la evangelización, serie de cuadros del mismo tamaño, para evangelizar. A la medida que los frailes misioneros iban evangelizando con la palabra, iban proyectando los cuadros con los textos bíblicos, para que el indígena, nuestros antepasados, fueran aprendiendo mejor el evangelio. Eran los audiovisuales de hace muchos siglos. Los audiovisuales de la colonia. Sí. Padre, y también me intriga que usted me comentaba que no había muchas representaciones de santos. Sí. ¿A qué opina usted que se deba a eso? Hay muy pocos santos, muy pocos. Todo gira alrededor de la vida de Jesucristo y de la vida de María. Pues el centro de la evangelización es Jesucristo, acompañado con la devoción a María Santísima, más acá, cuya reina es ella, María Santísima. Hay muy pocos santos, está San Francisco y Santo Domingo, que llaman los santos de las banderas, está Santa Bárbara y unos santos romanos, pero muy pocos. Toda la colección que hay está centrada en Jesucristo y en María. Bueno, muchas gracias al padre Carlos Roberto Barrios, no solo por esta entrevista, sino por esa magnífica labor que está desarrollando en favor de lo que conocemos, ¿qué sobrevivirá? ¿Qué se perderá en el olvido? Soy Sandra Karina Poli. Ha sido un placer compartir este momento con ustedes y los invito para una próxima ocasión en que estaremos nuevamente descubriendo. Hace 500 años. Historias de los Taironas con el antropólogo Álvaro Soto. Guardianes del arte colonial. El maestro Eduardo Serrano entrevista al párroco de Tópaga. Notas de sociedad de principios de siglo. Nos ilustra el profesor Alfonso Ricaurte. Llegó el momento del humanismo, el arte y la historia. Estamos descubriendo. Bienvenidos, soy Sandra Karina Poli. En la década de los 60,
Los hippies proclamaban la paz y el amor como su filosofía de vida. Paz y amor que se extendía al cuidado y el respeto de la naturaleza. El discurso sollado de esa época se convirtió 30 años más tarde en una de las máximas prioridades del mundo contemporáneo. Hoy no es raro escuchar a los presidentes muy serios de saco y corbata pregonando la urgencia de proteger el medio ambiente, a la vez que proponen la paz y el amor como su programa de gobierno. Durante cerca de 5 siglos, los tesoros de la arquitectura y el arte colonial han sobrevivido gracias al cuidado permanente de unos guardianes infatigables. Año tras año, generación tras generación, ellos se encargan de construir, reparar y mantener este patrimonio. En toda la América hispana, y por qué no decirlo, en todo el mundo católico, los párrocos hacen grandes y continuos esfuerzos para que los templos, los colegios, los conventos y las demás edificaciones de la iglesia se mantengan en pie y en función de servicio a la comunidad. En esta ocasión, el maestro Eduardo Serrano está en compañía del padre Isidro Romero, párroco de la iglesia de Tópaga. Esta es su historia. Me encuentro en Tópaga, uno de los pueblos más bellos del oriente de Boyacá, y uno de los pueblos que cuenta con una de las iglesias doctrineras más sobresalientes de toda América Latina. El padre Isidro Romero Cárdenas nos va a contar, sin embargo, antes de entrar en la iglesia, los problemas que ha tenido para el mantenimiento de este tesoro nacional. El templo de Tópaga es monumento nacional desde 1965, pero esa categoría no ha ayudado a que la nación se encargue de su adecuado mantenimiento y protección. Por eso yo quisiera aprovechar esta oportunidad que me brinda el programa Descubriendo para solicitar la ayuda a las instituciones culturales, en especial el Ministerio de Cultura y el Instituto Nacional de Vías, para que nos ayuden, nos colaboren con la población de Tópaga en la preservación y mantenimiento de este templo que es parte del patrimonio cultural de todos los colombianos. Bueno, maestro, cuéntanos sobre esa gran riqueza que ha encontrado en el templo parroquial de Tópaga. La iglesia doctrinera de Tópaga es sin duda uno de los recintos más hermosos y más ricos que se conservan del periodo colonial en Colombia. Entre sus numerosos tesoros se cuentan los altares laterales, los cuales fueron casi en su totalidad realizados por Tomás Roldán, un tallador de esta región, cuyo trabajo pone de presente la gran destreza que adquirieron en muy poco tiempo los artistas neogranadinos y la imaginación y seriedad con que confrontaron los requerimientos de la iglesia. Este, por ejemplo, es el altar de la crucifixión. Como su nombre lo indica, está presidido por Cristo en la cruz, la cual se halla ubicada contra un fondo azul con apliques dorados, color que nos indica que es anterior al fondo rojo que se popularizaría posteriormente. El altar en su conjunto es de una magnífica presencia. Cristo se halla flanqueado por un par de columnas a cada lado, de capitel corintio, y en cuyo fuste se han tallado surcos helicoidales, pero que varían de dirección después de un determinado tramo. La parte inferior presenta estilizaciones abstractas y algunas abstracciones vegetales, lo mismo que el friso y la base del altar. En la base del altar aparece una representación muy específica de los instrumentos de la pasión. Aparece el látigo con que hirieron al Señor, el hisopo, los 3 clavos, la corona de espinas, la escalera y la lanza con que le abrieron su costado. El altar está coronado por un testero donde aparece un pequeño nicho presidido por una imagen de Santa Bárbara. Uno de los aspectos más importantes del templo de Tópaga radica en que los altares
y las obras coloniales que aquí se conservan prácticamente intactas. De manera que la información que ofrecen sobre la calidad del trabajo de los talladores y pintores neogranadinos es totalmente verídica y perfecta. Algunos de los altares podría decirse que son más bien como marcos para las pinturas o las esculturas que los presiden. Tal es el caso de este pequeño altar, que sin embargo tiene pilastras al lado y lado de la pintura que representa a Cristo amarrado y en los momentos de su martirio, y que al lado y lado tiene también unas pequeñas adiciones de grifos y elementos abstractos que también pues nos dan una idea de la imaginación de los artistas coloniales para idearse elementos decorativos que enriquecieran los altares. Uno de los altares laterales más interesantes de esta iglesia es el altar de San Pedro. Como el altar de la crucifixión, este altar la imagen de San Pedro está flanqueada por dos columnas a cada lado. Las columnas, en este caso, el fuste está tallado en espina de pescado y la parte inferior con elementos, abstracciones vegetales. En las columnas, sin embargo, aparecen las llaves del santo, lo que, al igual que la mitra de la parte inferior, nos indica que el altar fue concebido con la idea de que fuera presidido por San Pedro y que no fue hecho, es decir, sin un destino específico. El testero de este altar está coronado por otro pequeño nicho donde, en lugar de aparecer una imagen como la de Santa Bárbara, aparece una pintura de un santo jesuita. Debemos recordar que esta iglesia fue fundada por los padres jesuitas y que fueron ellos los encargados de su espléndida decoración. Durante muchos siglos, la humanidad se ha especializado en clasificar y en separar pobres y ricos, blancos y negros, malos y buenos, bonitos y feos. Hoy necesitamos puntos de encuentro y principios de unidad para construir un mejor futuro. Soy Sandra Karina Poli. Ha sido un placer compartir este momento con ustedes y los invito para una próxima ocasión en que estaremos nuevamente descubriendo. El impacto del descubrimiento se extiende hasta nuestros días. Conversación con el antropólogo Álvaro Soto. El maestro Eduardo Serrano nos conduce por los caminos del arte colonial de Hispanoamérica.
La humanidad es clase aparte. Comentarios del profesor Alfonso Ricaurte. Aquí estamos cumpliendo nuestra cita con el conocimiento. Sigamos descubriendo. Bienvenidos, soy Sandra Karina Poli. Ya hemos hablado del impacto del encuentro entre el viejo y el nuevo mundo con motivo del descubrimiento de América. Quizá nos falta agregar que el choque de la conquista y el drama de la colonia continúan para muchas de nuestras culturas aborígenes. En el territorio colombiano son muchas las etnias indígenas que sobreviven y que luchan por mantener sus costumbres, su idioma y sus creencias en un medio que se muestra con frecuencia hostil y ajeno. Aunque la ley ha dado un giro hacia el respeto y la protección de sus derechos, los indígenas siguen. Una vez convertidos al catolicismo, los indígenas del altiplano se destacaron por su fidelidad y devoción. Una fe que no solamente demostraron con su participación en los ritos religiosos, sino con su intervención en la construcción y ornamentación de las iglesias en los campos, pueblos y ciudades del nuevo reino. La mano indígena está en los muros de mampostería, en las tallas de piedra y de madera y en los detalles de la decoración gráfica. Los grandes monumentos del catolicismo colonial en América no habrían sido posibles sin la participación y el aporte de la población indígena. Maestro Serrano, ¿por qué es tan importante el altar de San Judas Tadeo en la iglesia de Tópaga? Este altar presenta un diseño bastante diferente de la mayoría de los altares laterales de las iglesias neogranadinas. Es un altar que consta únicamente de 2 cuerpos y una calle, pero es un altar a cuyos lados se extienden 2 grandes paneles decorados con espejos, pinturas y aforros. No hay duda de que en la producción de este altar también participó el artista Tomás Roldán, quien fue el tallador de la mayor parte de la decoración de este templo. Aunque los motivos decorativos son distintos de los demás altares que hemos visto, la destreza en la talla, la variedad de los motivos y la calidad misma del trabajo dan a entender que solo un maestro como Tomás Roldán hubiera podido llevar a cabo un trabajo de esta categoría en esta región de Boyacá. El altar, en la parte inferior, presenta una decoración bastante geométrica con florones o con cuadrifolias entre cada uno de los rombos que la conforman. Las columnas, los pares de columnas que flanquean la pintura de Nuestra Señora de Chiquinquirá tienen también el mismo diseño de rombos, pero en lugar de tener cuadrifolias en su interior presentan estilizaciones vegetales, lo mismo que los frisos y las bases de los 2 cuerpos. El cuerpo superior está presidido por una bella pintura de San Judas Tadeo, a quien está dedicado el altar, y de San Simón, 2 apóstoles de Jesucristo, y es una pintura que llama la atención por el rico brocado de los vestidos de los apóstoles. La parte más significativa, sin embargo, de este altar son los 2 paneles laterales que, como ya dije, son únicos entre los altares neogranadinos, porque están compuestos por florones, por pinturas y por espejos. Las pinturas representan santos jesuitas. Ya dijimos en el programa anterior que los jesuitas fueron los misioneros encargados de esta capilla doctrinera. Entre las decoraciones también llama la atención la existencia de un zigzag, porque siempre se ha dicho que el zigzag es un elemento decorativo que proviene de la población aborigen,
que en muchos de las cerámicas y de las pinturas aborígenes el zigzag juega un papel preponderante. También es muy especial este altar por la inclinación que se le otorga a los espejos y por incluir entre sus elementos decorativos una serie de 12 exvotos que narran milagros producidos por San Judas Tadeo. Maestro Serrano, ¿qué función cumplían los altares en las iglesias coloniales? Los espejos no son realmente muy comunes en los altares coloniales. En algunas columnas se encuentran haciendo parte de la decoración. En un altar de la iglesia de San Francisco de Bogotá también hay algunos espejos, pero en ningún altar de las iglesias del Nuevo Reino de Granada se encuentran los espejos en la profusión y en el tamaño que se encuentran en este altar de San Judas Tadeo de la iglesia doctrinera de Tópaga. Todos sabemos de la fascinación que los espejos ejercieron para los indígenas. Todos hemos escuchado que los españoles le cambiaban a los indígenas los espejos por oro, aprovechando la fascinación de los aborígenes ante la posibilidad de ver su semblanza reflejada en estos implementos. De manera pues que los espejos cumplían la función de atraer a los indígenas a las iglesias cuando aparecen pues en los altares. Sin embargo, se ha dicho también que cumplían una función más específica, que es la de iluminar las iglesias, puesto que por su constitución se trataba siempre de recintos muy oscuros. Los espejos recogían las luces de las velas y las multiplicaban, ofreciendo pues una posibilidad de iluminación no contemplada por los arquitectos que construyeron los templos. El padre Isidro Romero Cárdenas, párroco de la iglesia de Tópaga, me ha dicho también que los espejos en particular de este altar cumplían otra función también muy clara, que era la siguiente. Los espejos están intercalados con algunas pinturas. Se traían a los aborígenes y se les preguntaba, por ejemplo, en este caso, ¿quién es ese señor que está ahí? El aborigen respondía, San José. Se le preguntaba, ¿quién es el niño que está cargando San José? El aborigen respondía, es el niño Jesús. ¿Por qué San José lleva una vara? Porque el hecho de que la vara esté florecida fue precisamente lo que indicó que San José era la persona escogida para ser el apóstol de María. Como el indígena había respondido bien todas las preguntas, se le pasaba enseguida frente al espejo y se le preguntaba, y se le explicaba, se le decía, si usted se porta bien, si usted cumple con los mandamientos de la doctrina, si usted respeta las leyes de la iglesia, algún día su imagen también hará parte de los altares como la imagen de San José. Son tres funciones pues muy claras las que cumplieron los espejos en los altares de la colonia. La humanidad inventó la manipulación y la ideología de la imagen. Según quien disparara la cámara, el mensaje era de bienestar y progreso o de explotación y barbarie. El debate continúa y los espectadores estamos en medio de un bombardeo visual que no termina. Soy Sandra Karina Poli. Ha sido un placer compartir este momento con ustedes y los invito para una próxima ocasión en que estaremos nuevamente descubriendo.
doctor Álvaro Soto hace hablar a las piedras. Los defensores del patrimonio colonial colombiano. Continúa la misión del maestro Serrano por tierras de Boyacá. Rasgos de los rusos rasos. Razones del profesor Alfonso Ricaurte. ¿Qué hace única a una cultura? ¿Qué distingue a una época de otra? Acompáñenos, lo estamos descubriendo. Bienvenidos, soy Sandra Karina Poli. Las piedras hablan, lo hacen en los términos de la geología, ciencia que estudia la Tierra a partir de su composición, de sus materiales y del análisis de su transformación a través del tiempo. Y cuando las piedras son la superficie que recoge la expresión gráfica de nuestros antepasados, no solamente hablan, sino que lo hacen en voz alta y de una manera fuerte y clara. Con la piedra como lienzo, la tierra, la sangre, el hollín, los tintes vegetales y los distintos tipos de mugre que terrorizan a las amas de casa y aparecen en la publicidad de los detergentes, se convirtieron en los tonos y colores que permitieron las obras de los primeros pintores. Es difícil creer que los tesoros del arte colonial tengan enemigos, pero los tienen y en abundancia. En primer lugar, uno de los peores enemigos del arte antiguo es el clima. La humedad, el calor, las plagas y los hongos atacan los materiales orgánicos como la tela y la madera hasta reducirlos a polvo. Los fenómenos naturales y los accidentes como los incendios y los naufragios han hecho desaparecer bastantes obras. La pérdida de valiosas piezas lleva la firma del vandalismo, el crimen y la ignorancia. El olvido y la desidia también están entre la lista de los acusados. En pocas palabras, es casi un milagro que aún podamos disfrutar del arte colonial en Colombia. Boyacá reúne las condiciones de un clima favorable a la conservación, con el espíritu responsable y piadoso de sus gentes que se han convertido en guardianes de su patrimonio cultural e histórico. Gracias a ellos, el maestro Eduardo Serrano continúa visitando el templo de Tópaga, donde está examinando uno a uno los tesoros que contiene esta iglesia doctrinera, de la que ya conocemos los altares laterales. Veamos ahora el retablo principal. El retablo principal de la iglesia de Tópaga no desdice de la riqueza de los retablos laterales, por el contrario, es un altar también con características muy claras del tipo de talla que se elaboraba en los talleres boyacenses del periodo colonial. Es un altar de 4 calles y 2 cuerpos, los cuales están ornamentados tanto por pinturas como por esculturas. Está presidido por una hermosa talla de la Inmaculada Concepción y el cuerpo central se divide de los cuerpos laterales por grupos de 3 columnas, de fuste melcochado las del cuerpo inferior y de fuste tripartito las del cuerpo superior, dividido también en surcos y con surcos rectos en la parte inferior. El altar, en los nichos, en las hornacinas donde se ubican las esculturas, hace gala de veneras que de alguna manera sirven como aureolas para los santos que representan. El tabernáculo es posterior, es posiblemente del siglo XVIII, acusa unas características más barrocas que el resto del altar y también la calidad del oro se nota un poco diferente. En la base el altar luce algunas estilizaciones vegetales y los anagramas de Jesús y María. Maestro Serrano, ¿qué otros elementos de interés se encuentran en el presbiterio de la iglesia doctrinera de Tópaga? No propiamente en el presbiterio, pero el arco toral de esta iglesia, es decir, el elemento que divide el presbiterio de la nave, es uno de los arcos torales más impactantes y más hermosos, no solo del Nuevo Reino de Granada, sino de todo Latinoamérica. El arco toral presenta en su parte superior, en el frente, a 2 santos jesuitas. Ya habíamos dicho que los jesuitas son quienes fundaron esta capilla o esta iglesia. 2 santos jesuitas
flanqueando una representación del sol, en cuyo centro se encuentra el anagrama de Jesús y una talla del niño Jesús. El sol, como ya habíamos explicado en programas anteriores, fue utilizado con frecuencia por los misioneros católicos para atraer a los indígenas, puesto que en su religión el sol también era importante. Al lado y lado de esos santos, porque ya el arco tiene una composición perfectamente simétrica, aparecen dos florones ornamentales y debajo de ellos sendas reproducciones o sendos relieves del arcángel San Miguel empuñando la espada con la cual derrotó al demonio. Las representaciones hacen gala de una exquisita policromía, las faldas rosadas, los penachos azules y rosados, en fin, tienen mucho color, además del oro que reviste todo el arco toral. Y debajo de las dos representaciones del arcángel San Miguel se encuentran dos representaciones del demonio en forma de dragón. Son dos tallas carnosas, son dos tallas que más que relieves parecen esculturas exentas. En ellas el dragón aparece totalmente enroscado y con la lengua afuera entre unos dientes amenazantes. La representación del demonio no es muy común en las iglesias católicas. Es una excepción estas representaciones talladas en la iglesia de Tópaga. La parte central del arco es aún más impactante. Comienza en su parte inferior por dos relieves de dos ángeles llamando al silencio. Cada uno de estos ángeles tiene o carga un cuerno de la abundancia repleto de frutas tropicales. En uno de ellos hay un racimo de uvas, pero la inmensa mayoría de las frutas son frutas de la región, frutas reconocibles. Y como habíamos dicho también en otros programas, esta es una característica del barroco neogranadino, el hecho de que la flora y la fauna se incluyan con tanta frecuencia en las representaciones, implica además que los artistas no estaban basándose única y exclusivamente en grabados, sino que estaban aportando de su imaginación y de su experiencia los argumentos y los motivos de sus representaciones. Siguiendo en orden ascendente, a cada lado del arco aparecen una especie de grutescos, estilizaciones vegetales, pero acompañadas por piñas y por la granada, emblema del nuevo reino de Granada, y que los artistas neogranadinos utilizaron para explicar que estaban en América y que eran trabajos realizados en este país. Finalmente, en el centro hay un mascarón, nuevamente, de cuya boca salen dos cornetas, nuevamente repletos de frutos tropicales. A pesar de los inconvenientes y las dificultades, los pueblos con grandeza y carácter encuentran en la unión, la solidaridad y el entendimiento los argumentos para permanecer y escribir su historia. Soy Sandra Karina Poli. Ha sido un placer compartir este momento con ustedes y los invito para una próxima ocasión en que estaremos nuevamente descubriendo.